damos ya la bienvenida a Pancho Gamero. Pancho, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos en este entorno maravilloso, ¿verdad? Lo decíamos antes a micrófono cerrado. Es un placer estar aquí y además con esta temperatura. Sí, la verdad que es un lujo, es un escenario precioso. Y nosotros pues no abandonamos, ¿verdad?, nuestros contenidos, los contenidos habituales del magazine, pero eso sí, muy pegados a la actualidad. Hoy vamos a hablar del fenómeno Podemos. Sí, hoy es el tema que toca, Podemos. Si te parece, Pancho, podemos empezar con la definición que la propia organización da de sí misma en su registro, cuando lo hacía con este nombre, el 11 de marzo del año 2014, se definía como iniciativa ciudadana que abarca mucho más que el partido político registrado al que hacíamos referencia, que propone ideas, y esto lo escribe, lo firma el propio Pablo Iglesias, de sentido común, democracia y soberanía, trabajo y dignidad. Proponemos cambios sencillos pero profundos, que ya defiende una mayoría social, recuperar la democracia y poner la política al servicio de la gente y de los derechos humanos. Bueno, es una definición muy ambiciosa. Formalmente es un partido, o sea, está registrado como tal y después es una herramienta o un instrumento como ellos mismos se definen, ¿no? Ahí choca un poco con los seguidores del partido de lo que o del movimiento lo que quieren, ¿no? Hay mucha ciudadanía que se define que la palabra es que el partido está estigmatizada, tiene un concepto negativo, una connotación que la verdad que en estos tiempos de crisis política no gusta muchos seguidores de Podemos, pues no le gusta el concepto de partido y prefiere dejarlo en movimiento. En verdad, a los que inicialmente tomaron este proyecto tampoco les gusta el concepto de partido, aunque han formado un partido y saben que es la herramienta para entrar en el juego político, ¿no? Porque sí, el 15M era a nivel de asamblea, siempre pecó de que no tenía una representación política y si se quiere alcanzar, que es el objetivo de Podemos, el poder, tiene que ser siguiendo el juego ya establecido, que es el formato de partido. Cosa diferente es cómo tú estructuras el partido, que ahora si queréis lo vemos, pero ellos, eso como digo, lo formal, pero quieren tomarlo como un instrumento, una herramienta para alcanzar el poder, para devolver la democracia al país. Eso sencillamente es la definición de Podemos, ¿no? Hay un término, un concepto que se ha ido repitiendo, además de, bueno, pues el propio tiempo verbal, ¿verdad?, en primera persona del plural, que da nombre a este fenómeno y a esta organización, que es la ilusión. En una carta que rubrica el propio Pablo Iglesias, hace alusión a, bueno, pues a ese periodo electoral, a ese, en aquel momento, en proyección inminente 25M, y decía que hace 3 meses pedimos implicación ciudadana y recibimos una avalancha de ilusión. Esta carta la termina preguntándose y sobre todo preguntando a la ciudadanía: ¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Este concepto puede ser clave, ¿no?, en esos resultados, y además obtenidos tras un lapso, un periodo de tiempo muy muy breve de campaña. Bueno, sí, la carta, los conceptos que maneja Podemos y en su imagen y su rostro Pablo Iglesias, Pablo Manuel Iglesias, que es su nombre exacto, no es ingenuo, ¿no? O sea, la misma palabra, el mismo logo, la misma expresión Podemos ya es muy acertada. Los significados, significantes, palabras que utiliza no son baladí, tienen una razón de ser. ¿Entiendes? Entonces cuando digamos que podemos crear un marco conceptual, una serie de palabras, de significados que envuelven un ámbito, un ámbito político, en el cual hay detrás ¿cómo decirlo? Una acción de cambio importante, radical en el país, ¿no? Entonces, lo que intenta Podemos y en la mano de Pablo Iglesias es captar aquellos colectivos numerosos en España, difusos, porque cada uno tiene sus reivindicaciones, captarlos mediante una misma denominación y que se sientan identificados, ¿no? Y en verdad hay una gran desilusión y él apela a la ilusión
en el voto, ¿no? Él, digamos, que marca, establece el concepto o la idea que hay, que es el desconsuelo, la apatía en la política, y él dice, bueno, vamos a aglutinarlo en diferentes conceptos que unifiquen a la ciudadanía, ¿no? Y en ello es la ilusión por recuperar el ir a votar, ¿no? No de forma mecánica como se hace cada 4 años. Uh-huh. Hay dos conceptos que sí se le han achacado de manera, pues, no digamos constante, pero bueno, sí, e intermitentemente desde esa oposición también a través de los propios medios de comunicación y sobre todo de los más conservadores. Por un lado, la consideración de que estemos ante una organización, un partido antisistema, y por otro lado, el manido populismo. Sobre esto han sido muchos los politólogos que han reflexionado y bueno, nos ofrecen en realidad soluciones muy, muy diversas. ¿Cómo te manifiestas tú? ¿Qué análisis haces, Pancho, de estos dos conceptos? ¿Crees que se ajustan realmente a esta propuesta? Bueno, ha utilizado el término antisistema y el que acabamos de mencionar de partido. Es peligroso, ¿no? El tema de identificarse como partido, ¿no? Uh-huh. Es que Podemos son unas personas muy inteligentes, hay una estrategia política muy inteligente, hay que reconocerlo, ¿de acuerdo? Entonces no creo que sean tan torpes que caigan en la trampa. Aquí hay dos trampas principales para Podemos, ¿no? Una de ellas es que se identifiquen con un partido de izquierda o una izquierda radical. Para eso ya los distintos partidos de siempre, de toda la vida, ¿no? Desde el 78, van a intentar definirlo en un ámbito político concreto, que es la izquierda, y si Podemos, la izquierda radical, ¿no? Entonces Podemos no va a caer ahí, aunque sus líderes partan de ahí y tengan ideas post-marxistas. Pero no, porque su ambición y en su lógica de ganar el voto y por tanto el poder, que es lo que quiere acceder, es saber que tiene que ser un abanico mucho más amplio de la sociedad, no solo la parte izquierda, sino coja gente pues también de naturaleza conservadora, pero se identifica con una crisis, con un sistema político que no entiende. Entonces también apela a ello, ¿no? Apela a todos los sectores de la sociedad para captar ese descontento. Uh-huh. Sería una torpeza por su parte el decir que solo va por la izquierda, ¿no? Eso me recuerda un poco el otro día, esta fecha atrás, las declaraciones de Anguita, dice, con la república, la monarquía, ¿no? Decía, no pensemos solo que los republicanos en la izquierda y que solo nos vamos a quedar en el lado izquierdo, sino es un colectivo, toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Claro, es que se corre el mismo riesgo, es un riesgo paralelo, el que tú asumas a una parte, un componente ideológico nada más, que es la izquierda, y olvide todo el espectro político, ¿no? Entonces, Uh-huh. Podemos aspira más y no quiere caer en esa trampa. Por otro lado, está el término partido. Si el ciudadano asocia el partido con lo que se está dando siempre de forma de gestionarlo, el partido clásico, como está estructurado de ordeno y mando, de una jerarquía, entonces la gente no se va a sentir identificada y va a decir, es más de lo mismo. Entonces Podemos va a huir, y su éxito por ahora está ahí, en no identificarse con un partido al uso. Tiene que innovar, ¿no? Y en Uh-huh. la medida que la gente se siente identificada, que participa, va a triunfar. O sea, el partido normalmente está formado por representación de gente que representa a la ciudadanía, y la gente no se siente representada. Lo que quiere Podemos es que haya un tipo de organización en la cual participe directamente. La representación se deja a un lado y el ciudadano participa directamente. Entonces es un partido con participación directa, lo cual ahora son partidos con representación, no Uh-huh. con participación directa. Y esa es una novedad que cambia todo el espectro político y es novedoso. Uh-huh. Hablábamos antes también de la noción de populismo. Germán Cano, que es profesor de filosofía y miembro del Círculo de Cultura de Podemos, comentaba en un artículo reciente que le resulta muy sintomática la comparación que algunos politólogos realizan de esta emergencia con el clima psicosocial de la República de Weimar durante la crisis de los años 30. Y concretamente señalaba José María Lasalle cuando definía a Podemos como una estrategia subversiva de antipolítica populista dirigida hábilmente, que, revitalizada bajo consignas postmodernas, amenaza con ser nada más y nada menos que antesala del totalitarismo y soporte de una emocionalidad que rechaza los cauces deliberativos racionales que sustentan el modelo de la legalidad institucional representativa. ¿Es comprensible este tipo de reflexión o verdaderamente existe cierto temor a que se rompa de alguna manera
ese estatus o esa burbuja pues mantenida por el actual sistema electoral, por la propia Constitución o por y ese turno bipartidista. ¿Es realmente comprensible o verdaderamente existe este miedo? Bueno, siempre se ha dicho que las elecciones en el ámbito europeo no tienen nada que ver con las Ujú. elecciones locales o nacionales. También la forma de elegir y demás de los distritos es diferente, ¿no? Ahora Podemos ha sacado un número bastante importante de votos y ya rápidamente la prensa y todo el mundo dice se ha roto el bipartidismo. Tenemos que Eso, llegar a las generales, ¿eh? claro, eso no se sabrá hasta el año que viene, que hay las municipales, las autonómicas y a Sí, final de año las generales, ¿no? sí. Eso no se puede confirmar al día de hoy, eso el Ujú. tiempo lo dirá. Pero claro, a partir de ahí, ante el posible riesgo, el potencial riesgo de que Podemos rompa el bipartidismo, vienen los ataques. Los ataques, pero desde el primer día frontales, en Sí. prensa, en radio. La verdad que la prensa, si uno lee, es tremendo el ataque que está sufriendo Podemos a la persona, a la figura, crea polémicas entre ellos mismos, entre Monedero, el ideólogo y el propio Pablo Iglesias. Y está ahí. Que si es un movimiento que tiene estrategia, totalmente. Todo partido político, movimiento social que no tenga estrategia no va a ninguna parte. Subversivo, ya son calificativos muy fuertes. Compararlo con la situación de los años 20 en Alemania, ¿no? La política de Weizmann y todo eso. Bueno, pues sí, hay cierto paralelismo en el que había una serie de movimientos sociales que reivindicaban un cambio, ¿no? Y en verdad estamos en esta situación, pero no hay que irse tan lejos en los años 20, hay que irse de esta década atrás, todo lo que es Sudamérica, en los movimientos reivindicativos sociales, ¿no? Que es donde este movimiento políticamente se alimenta. Y es un aspecto que me gustaría que pasáramos por ahí, porque no podríamos entender el movimiento, la estrategia de Podemos si no tenemos en cuenta a los profesionales, a los ideólogos del partido. Ujú. Efectivamente, bueno, pues si te parece, analicemos cómo surge y además por qué lo hace a cargo de estos perfiles que podemos conocer muy bien a través de la página web. Esto sí hay que decirlo. Ha desplegado Podemos en ese sentido. La verdad es que todo ese potencial, algo que podrían hacer también otras estructuras, otras organizaciones, con una página web que incluye absolutamente todo, en la que está todo permanentemente actualizado y una información muy completa que incluye ese decálogo del que podemos hablar ahora a continuación, si te parece, y que nos permite conocer absolutamente al detalle la estructura organizativa, el movimiento de los círculos y demás. Pero si te parece, nos podemos centrar en esas personas que están liderando este movimiento y concretamente en la figura que está siendo, pues, por un lado muy aclamada y por otro tremendamente atacada, que es la de Pablo Iglesias. Sí, bueno, Podemos tiene distintos tiempos. Ujú. Habría, claro, aunque tenga Claro, poco tiempo el partido o este movimiento, habría que remontarse digamos, a todos los movimientos sociales del 15M, sí, claro. que creó una manera de asamblearia, de estar, de decidir, de tomar decisiones. Fue un aprendizaje y es un aprendizaje de la sociedad, ¿no? Ujú. Podemos se articula como herramienta de acción política, conformándose como partido, pero parte de la base en su proyecto ideológico de unas personas, como todo. Hay que buscar los físicos, unos intelectuales que parten de la Complutense, en concreto de una asociación que se creó en la Complutense de Madrid, que se llama Contrapoder, que todavía existe hace 8 años, Ujú. y a partir de ahí se planteó, digamos, con los conocimientos que tenían de distintos filósofos y pensadores de lo que es el concepto de hegemonía, el concepto de los movimientos sociales, pues se articuló una manera de transformar la crisis democrática en una solución política, ¿de acuerdo? Claro, en nuestro país el problema que tenemos y cualquier cultura es que si a la gente, a un pueblo, la educas, pues sabe tener los recursos suficientes para autogestionarse, Claro. para llevar su propia política. Entonces la sociedad española no es la sociedad de la transición de los años 70, que había un gran porcentaje de población activa que trabajaba en el campo y mucha gente por formar. Hoy en el siglo XXI existe mucha gente preparada en medicina, en cirujanos, ingenieros, gente que te hace carreteras, te hace puertos, te hace todo tipo de infraestructura en psicología, pero al mismo tiempo hay profesionales de la ciencia política. Entonces, los propios españoles
los propios profesionales de la ciencia política están aplicando su propia herramienta de conocimiento, sobre todo en Latinoamérica, para aplicarlo en España. O sea, son personas que tienen los conocimientos suficientes, que conocen la metodología de análisis de los movimientos sociales, de las crisis en los estados, para articular una forma de canalizar la voluntad a nivel horizontal, o sea, a nivel de todos los colectivos que tienen las distintas necesidades en distintos ámbitos sociales, que no le une nada, pero sí una desafectación con el poder para canalizarlo verticalmente contra una opción de poder y acceder al poder. O sea, ellos hacen uso de herramientas, tanto de una metodología conocida en Sudamérica, en distintos estados de Bolivia, Venezuela, Ecuador, etcétera, en Argentina, y pensadores de aquellas tierras, mediante un análisis, primeramente en ese propio terreno, en esos países, lo traen aquí a España y lo aplican en el propio país. El concepto de laboratorio, por tanto, pues es asumible, pero bueno, tampoco es negativo, ¿no? No, al contrario. Están trabajando, y eso lo comenta Pablo Iglesias a menudo. También, efectivamente, pues en otros sistemas, y él pone en algún momento ejemplos como el de el propio Obama, ¿no? También tiene un equipo detrás que sigue está en el día a día intentando pues superar las adversidades y los diferentes retos, ¿no?, que propone la política. Sí, es como cuando nosotros hemos mandado a los centros aeroespaciales a Moscú, ¿sabes?, a Rusia, para que aprendan nuestros candidatos, nuestros ingenieros, a los vuelos espaciales. O sea, y no por eso quiere decir que el Estado español sea comunista, sino donde se da la formación, el aprendizaje, o están las mejores personas, ahí se va. Pues estos académicos de la Complutense de Madrid han estudiado estos pensadores argentinos, tiene la Klaus también, que te crean toda una estrategia de análisis y de articular el movimiento social para volver a la democracia, ¿de acuerdo? Y eso lo encuentra en la forma del diálogo en el propio Pablo Iglesias. No es una forma de hablar, una retórica de forma natural, sino estudiada. Está muy bien estudiado los planteamientos, cómo canaliza las quejas, cómo él expone las conversaciones. Todo eso está inteligentemente estudiado, que es legítimo, que no tiene nada de negativo. Al contrario, hay que utilizar los conocimientos para saber transmitir la verdad y una estrategia. Esto es volver a la política como Maquiavelo en su día quería, es volver a salir de la rutina del espasmo político que teníamos en este país y plantear un jaque a la forma de plantear la política en España. Y ellos lo están haciendo con una estrategia muy inteligente. Se han apoyado en un partido que apenas tenía trayectoria, 4 meses, lo han registrado y han sabido canalizar las voluntades. El reto está en qué tipo de modelo y de forma de Estado queremos. ¿Me entiendes? Claro. Y también en ese funcionamiento, ¿verdad?, esa organización por la que se pregunta constantemente a Pablo Iglesias y a las otras cabezas visibles de Podemos. Él en alguna ocasión ha dicho que tendemos en nuestro país a confundir burocracia y eficacia, pero que esto pues no quiere decir que no se planteen ir más allá de este sistema de círculos y que no se pretenda, por supuesto, dotar a la organización en calidad de partido de una estructura. Si te parece, Pancho, vamos a conocer pues cómo funcionan esos cientos de círculos territoriales, temáticos, ese funcionamiento asambleario y público con orden del día y cómo trabajan las diferentes comisiones de trabajo en este momento. Sí, como hablábamos al principio, el reto de Podemos es como la participación, como la representación de los partidos políticos está ajena al querer, a las necesidades, al pensamiento de la ciudadanía. Ellos tienen el reto de crear una estructura, una organización de tal forma que no sea tanto la representación de los ciudadanos por parte de delegados, de diputados y demás, ¿no?, que no sea tanto ese el modelo de funcionamiento interno de los partidos, sino que sea una participación asamblearia directa. Si encuentran una fórmula, que lo están intentando ellos mediante los círculos, en el cual puedan, mediante asambleas libres, transparentes, puedan dar su opinión y de ahí trasladarlo a otra estructura en círculos como territoriales o sectoriales a nivel nacional y ahí plasmarlo, en verdad ya a unos representantes, porque quieramos no, tiene que haber unos representantes de esta voluntad popular. Pues si consigue ese flujo directo, pues habrá triunfado Podemos.
El problema es que volvamos a lo normal. Cuando uno se va a un partido tradicional, normalmente se afilia, empieza con simpatizantes, pero entra, aunque sea a nivel local, entra que hay una coordinadora y ahí ya pues pierde toda democracia interna. Si el partido es de un cierto número, como se dice un partido de masa, ya uno no tiene capacidad de decisión. Hay un grupo coordinador a nivel local, por ejemplo aquí en Córdoba, que gestiona el partido, y ya queda uno relegado de, digamos, la capacidad de hacer empujar sus ideas, ¿no? Y entonces, claro, no hay ya democracia dentro del partido, entonces uno no se siente representado. Y si ya aumentamos el ámbito de influencia a nivel territorial, por ejemplo, a nivel andaluz, pues menos todavía puede, digamos, el circuito de opinión puede calar a nivel andaluz, y si lo traslada al resto de España, pues no hay un fluido directo, porque están ya una serie de delegados representantes del partido que se hacen muy fuertes, y en verdad pues es lo que ellos quieren. Hemos tenido aquí esta fecha atrás, cuando por ejemplo en Izquierda Unida elegí un representante por lista abierta o no, al final ha sido el sistema clásico de representación. Ha triunfado lo que es la ley de Mitchell, la ley de hierro, de que al final pues tienen más, el partido en sí, no existe una democracia interna y se cohesiona para llevar sus propios intereses, lo que lideran el partido a nivel local y nacional, ¿no? Entonces, el reto, y lo que está haciendo Podemos, es crear una serie de círculos de tal manera que van renovándose los cargos de representación dentro del círculo, si es por ejemplo a nivel local, ¿no? De esa manera una persona, digamos, no se crece su ego, no se crece su influencia, tiene un peso excesivo sobre el resto del grupo local de las personas, y al ir alternando cada X tiempo el conocimiento va fluyendo de uno a otro y va ganando conocimiento, y se está en la política local y en la manera de gestionarse los pensamientos y una organización política. Claro, hay que saberlo articular en los tiempos, porque si tú lo haces, por ejemplo, cada 2 meses o cada 3, de que una persona que tenga una representación, por ejemplo, de la portavocía, pues no da tiempo a que se forme, y cuando llegue otro se cambia. Y los mismos medios, cuando recurren a una persona que es referente del partido, si lo estás cambiando cada 2 o 3 meses, tampoco. O sea, hay que buscar un equilibrio en el tiempo para que se coja experiencia, pero también para que se sepa identificar a distintas escalas, a nivel local en el círculo, y a otro círculo a nivel provincial o a nivel andaluz, ¿no? O sea, lo que es la organización del partido está naciendo en esta fecha, todavía no está, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, en paralelo, como decíamos, tenemos ya esas directrices, esas propuestas también integradas en el decálogo al que hacíamos referencia antes, medidas más concretas como esa batería de medidas contra la corrupción que supone la directiva Villarejo. Y Sí. también desde el primer pantallazo, desde el primer golpe de vista que damos a esa página web, explicando muy concretamente y en línea con lo que decíamos de empoderamiento de la ciudadanía, de esa autosuficiencia dentro del trabajo colectivo horizontal, y nos referimos a la cuestión de la financiación, apostando por un sistema diferente. Claro, no sería lógico, ¿verdad?, hablar de este cambio de rumbo sin la más absoluta independencia, ¿no? Claro, es que lo que definen ahora los partidos tradicionales, por diferenciarlo con este partido moderno actual, es la financiación. Ya lo he dicho yo en otros programas, cuando un partido es financiado por el Estado, forma parte del Estado. Digámosle, se convierte en un órgano del Estado, y por tanto depende del Estado. Ya no es un órgano intermedio, que como yo entiendo que debería estar entre la sociedad civil y el Estado, sino no está en un punto intermedio estos partidos, sino forman parte del Estado. Por tanto, es una trampa en la que caen los partidos tradicionales y no tienen capacidad de autonomía, porque depende de una financiación. Entonces, si Podemos cae en manos de los bancos, de que sea financiado directamente por los bancos, al final quien paga decide, por lo menos en una gran medida. Y en su estrategia, como Podemos no son tontos, los ideólogos no son tontos, saben que si dependen de poderes económicos, entra en la forma tradicional de los partidos. Entran en el circuito, Igual claro. que decía, en la participación o tener delegados que tengan la representación directa, pero ya con cierta autonomía de lo que son las bases, es una trampa. La financiación por agentes externos, sobre todo financieros, es una trampa en la que no se debe caer, porque entonces ya está
ya entra dentro del sistema, entra en lo que ellos no quieren entrar, dentro de la casta, porque pertenecer a la casta es formar parte del juego económico, político, financiero, ¿entiendes? Entonces ellos tienen que buscar otro sistema de autofinanciación externo al tradicional, ¿no? Bueno, pues esperemos que este movimiento ciudadano popular continúe con este desarrollo evolucionando, aunque desde luego lo que sí nos ha quedado ya más que claro era aquello que bueno que ha venido diciendo Pablo Iglesias en los últimos meses, y es que no han nacido como fuerza testimonial. No, tiene y os voy a decir más, la estrategia no es solo a nivel nacional, es a nivel europeo. Las reuniones que está teniendo en Grecia es para asalto a llevar esta idea a nivel de otros países para cambiar el sistema político europeo. O sea, solo hay que leer su tesis doctoral, que es un movimiento, sus ideas transnacionales. Tienes que leer la idea de Íñigo Herrerón, como los análisis que hace también de asalto al poder. O sea, yo aconsejo que quien nos ve, que lea sus tesis de estos ideólogos, estos profesores, porque es un asalto a cambiar la mentalidad de Occidente.